Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que les recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Se lo aseguro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditamos el Evangelio que nos propone la Iglesia para el 13º domingo del tiempo ordinario. Este Evangelio, Mateo, nos presenta el final del llamado discurso apostólico de Jesús. Mateo nos presenta 5 grandes discursos sobre Jesús. Este es el segundo. En él, Jesús le está hablando a sus apóstoles. Jesús le está hablando a los 12. De hecho, si vamos al inicio del capítulo 10, que es donde inicia este discurso apostólico, el Señor llama a los 12 y les da poder para expulsar demonios y para curar de toda dolencia. Luego de esto, el Señor continúa hablándole a estos apóstoles sobre cuál sería su misión. De igual modo, le hace una predicción sobre la persecución que pueden enfrentar los que deciden seguir al Señor. Y que sabemos que es una profecía que no solo se aplica a estos 12 apóstoles, sino también a nosotros. Luego el Señor les anima a los apóstoles a hablar francamente y sin temor al mundo. Y les recuerda que ellos, por su testimonio y por sus enseñanzas, serán signo de contradicción. Finalmente llegamos entonces a este relato que la Iglesia nos propone para este domingo. Y esta conclusión del discurso apostólico conlleva una condición que el Señor pone para poder ser su apóstol, para poder ser su discípulo, y que puede resultar muy dura a nuestros oídos. Y escuchemos lo que el Señor nos dice: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Podríamos pensar que el Señor está siendo egoísta, que el Señor solo quiere que lo amemos a Él. Y en efecto, el Señor solo quiere que lo amemos a Él, pero eso no lo hace egoísta. ¿Por qué? Porque el Señor es amor. Y el amor solo se puede vivir en la medida en que yo lo doy. El amor no tiene sentido si yo lo reservo para mí. El amor hay que darlo. Y precisamente Dios es amor. Y por tanto, en la medida en que nosotros optemos por Dios, estamos también optando por los demás. Por lo tanto, no es una actitud egoísta esta que el Señor nos está diciendo, es todo lo contrario, es tener un corazón grande. Porque si colocamos a Dios primero, a Dios como la fuente de nuestra vida, como el sentido de nuestra vida, entonces podremos darle un verdadero sentido, un verdadero propósito a todo lo demás. No importa tu opción de vida, el matrimonio, la vida consagrada, el sacerdocio, no importa la vocación a la que el Señor te llama. El Señor siempre tiene que ser lo primero. Y es que la vida cristiana siempre debe ser desde Dios, para Dios y por Dios. El cristiano debe de vivir así. El cristiano debe de vivir desde Dios, para Dios y por Dios. Y solo así la vida tendrá sentido. Porque de lo contrario vendrá la persecución, vendrá la contradicción y nos caerá encima. Y seremos como aquel necio que construye sobre arena. Vendrá la tormenta y nos llevará a la casa, nos llevará al edificio, nos llevará a la vida. En cambio, el cristiano debe construir sobre roca firme. Y esa roca firme es Dios. Si construimos desde Dios, si ponemos a Dios como la primicia, como lo primero de nuestra vida, y desde Él, entonces colocamos a los demás, nuestra vida tendrá sentido. De igual modo, el camino del cristiano no es un camino que esté ajeno a la cruz. El Señor nos lo dice también en este Evangelio. El que no coge su cruz y me sigue,
no es digno de mí. Y es que el ejemplo de esto lo tenemos en Cristo. Cristo, para llegar a la gloria, tuvo que pasar por la cruz, tuvo que sufrir la cruz. El discípulo no es más que su maestro, por lo tanto nosotros también estamos llamados a imitar al maestro, cargando con nuestra cruz. Una cruz que en unos días puede pesar un poquito más, en otros días puede pesar un poco menos, pero siempre con la conciencia de que esa cruz no la cargamos solos. Dios nos da la gracia, Dios nos da la fortaleza, Dios nos ayuda. Y de igual modo el Señor nos pone a muchos cirineos que nos ayudan a cargar con nuestra cruz. Solo cargando la cruz seremos capaces de perder nuestra vida para encontrar la vida que el Señor nos da, que es mucho más grande que nuestra vida. ¿Por qué? Porque es que la cruz es signo de renuncia. Y tenemos que renunciar al mundo. Tenemos que renunciar a lo que el mundo nos quiere dar, que es todo lo opuesto a Dios. Porque solo renunciando al mundo podremos tener el corazón libre para optar por Dios. No tengamos miedo de la cruz. El Señor abrazó la cruz y transformó un signo de dolor en signo de vida. No tengas miedo a llevar tu cruz, a llevar tu problema. ¿Por qué? Porque aquel que pone toda su confianza, toda su fe, toda su esperanza en el Señor, no queda defraudado, porque el Señor no se deja ganar en generosidad. El Señor no se deja ganar en bien. Y para los que aman a Dios, todo les sirve para bien. Por lo tanto, querramos a Dios, amemos a Dios, vivamos por Dios, para que así podamos darnos a todos los demás desde Dios. Así nos daremos verdaderamente. Y será una donación pura, una donación perfecta, una donación que nacerá, se fundamentará y se alimentará del amor. Solo así podremos ser verdaderos discípulos del Señor. Solo así podremos llamarnos verdaderamente cristianos. Veamos el ejemplo de la primera comunidad. Estos primeros cristianos no dudaron en dejar casa, padre, madre, por el reino de los cielos, porque sabían que la recompensa era grande, la recompensa era el cielo. Claro, no es que vamos a dejar a nuestras familias. Veamos estas primeras comunidades de cristianos, cómo familias enteras se bautizaban, cómo familias enteras arriesgaban su vida, porque ser cristiano en los primeros años era sumamente difícil, porque era casi una sentencia de muerte. Pero eso no impedía, porque encontraban en el Señor el amor, el bien, y desde ahí construían su vida, construían su familia. Por eso el cristiano siempre está alegre, porque sabe que Dios está con él, porque sabe que Dios no le abandona. Por lo tanto, aprovechemos este día para examinarnos y ver qué tan alegre estamos llevando nuestra cruz, qué tan alegre estamos llevando nuestra renuncia diaria al mundo y qué tan alegre estamos viviendo por el Señor. En el camino del Señor siempre, siempre reina la alegría. Si falta la alegría, falta amor. Pidámosle al Señor la gracia de estar alegres, la gracia de solo emanar amor, para que así podamos dar un verdadero testimonio y podamos, en efecto, llamarnos apóstoles de Dios. Que el Señor nos bendiga siempre.